Cuando le entregué mi tarjeta al cajero, solo quería retirar parte de mi pensión e ir al mercado antes de volver a casa. Me pidió mi identificación, tecleó algo en el ordenador y me preguntó cuánto dinero quería retirar. 500 euros, por favor. La cajera confirmó el importe, pero no imprimió ningún recibo. Se quedó mirando la pantalla demasiado tiempo. La sonrisa profesional con la que me saludó desapareció. Al principio, pensé que el sistema se había bloqueado. ¿Ha pasado algo?, pregunté. No respondió de inmediato. Acercó su rostro al monitor, revisó mis documentos nuevamente y comenzó a teclear más rápido. Entonces me miró. ¿Realizaste alguna transferencia esta mañana? No. Ni siquiera uso la aplicación del banco. Ella volvió a mirar la pantalla. En ese momento, me di cuenta de que no era un problema común. Detrás de mí, había gente esperando a ser atendida. Un hombre se quejaba de la demora. Un niño corría entre las sillas y un empleado anunciaba los números por el altavoz. Aún así, solo podía fijarme en el rostro de aquella mujer. Parecía no saber cómo decirme nada. Señora Carmen, por favor espere aquí un momento. La empleada se levantó y cruzó una puerta de cristal. Desde donde yo estaba, pude verla hablando con un hombre de traje oscuro. Ambos miraron la computadora. Luego me miraron a mí. Fue entonces cuando empecé a ponerme nervioso. Tenía 68 años y llevaba casi 8 años recibiendo mi pensión en esa misma cuenta. No era mucho dinero, pero siempre había sido organizada. Pagaba el alquiler a principios de mes, apartaba dinero para medicamentos y ahorraba un poco para emergencias. Nunca he tenido deudas, nunca pedí un préstamo y nunca permití que nadie gestionara esa cuenta en mi nombre. El hombre del traje salió de la habitación y se dirigió al mostrador. ¿Señora Carmen Ruiz? ¿Sí? Soy Álvaro, el gerente de esta sucursal. ¿Podría acompañarnos a una sala privada? Volví a preguntar qué estaba pasando, pero dijo que prefería hablar lejos de los demás clientes. Entré en esa habitación intentando convencerme de que todo había sido un error. Quizás se había duplicado un pago. Quizás mi tarjeta estaba bloqueada. Quizás el banco había detectado una compra sospechosa. El gerente cerró la puerta y se sentó frente a mí. La recepcionista permaneció de pie a su lado, en silencio. Señora Carmen, antes de continuar, necesito confirmar cierta información. ¿Estuvo usted en Valencia la semana pasada? No. Hace más de 2 años que no voy a Valencia. Escribió algo. ¿Conoces a alguien que viva allí? Mi hermana vivió allí cuando era joven, pero actualmente vive en Zaragoza. ¿Por qué? El gerente giró ligeramente el monitor, pero aún no lo suficiente como para que yo pudiera verlo. ¿Autorizaste algún retiro de efectivo en los últimos 3 meses? Por supuesto que no. Vengo aquí una vez al mes. A veces retiro 200 o 300 euros. Nunca más. El empleado respiró hondo y miró al gerente. Ese intercambio de miradas me irritó. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Álvaro juntó las manos sobre la mesa. Hay varias transacciones en su cuenta que necesitamos verificar. ¿Qué movimientos? Retiros, transferencias y 2 pagos de préstamo. Casi me río porque me pareció absurdo. Nunca pedí un préstamo. Hay 2 contratos vinculados a tu nombre. Eso es imposible. El gerente abrió un documento en la pantalla. Uno de ellos fue contratado hace 5 meses. El otro, hace poco más de 3 semanas. Me incliné hacia adelante. ¿Cuánto dinero? Dudó antes de responder. Sumando ambos préstamos, el total asciende a algo más de 26.000 euros. Durante unos segundos, pensé que había entendido mal. ¿26.000? Sí. Pero, ¿dónde está ese dinero? El gerente movió el ratón y abrió otra página. Se transfirió una gran parte del dinero. También hubo retiros en cajeros automáticos y dentro de otras sucursales.
Pregunté cuánto dinero había en mi cuenta en ese momento. No respondió de inmediato. Fue el asistente quien habló. Quedan 184 euros. Los observé a los dos, esperando que alguien dijera que había sido un error. En esa cuenta, además de mi pensión, estaban los ahorros que había acumulado desde la muerte de mi esposo. No era una fortuna, pero era todo lo que tenía. Dinero ahorrado para una enfermedad, para una mudanza o para no tener que depender de nadie en la vejez. Esto no puede ser correcto. Compruébalo de nuevo. El gerente me explicó que ya había verificado mi número de identificación, mi firma y los datos de la cuenta. Todo estaba correcto. Así que alguien me robó. Es posible, respondió, pero necesitamos entender cómo se autorizaron estas operaciones. Yo no autoricé nada. Algunas transferencias fueron confirmadas mediante un número de teléfono registrado a su nombre. Solo tengo un teléfono. ¿Cambiaste de número recientemente? No. Me mostró los últimos dígitos del dispositivo, utilizado para las autorizaciones. Nunca antes había visto ese número. Fue entonces cuando recordé una conversación que había tenido con mi hijo Javier unos meses antes. Él había insistido en que instalara la aplicación del banco en mi teléfono. Dijo que sería más fácil pagar las facturas y consultar mi saldo. Me negué. Javier se enfadó y me dijo que tenía que dejar de vivir como si todavía estuviera en el siglo pasado. En aquel momento, no le di mucha importancia, pero estando sentado en esa habitación, al oír que había otro teléfono registrado a mi nombre, aquella conversación volvió a mi mente. ¿Alguien más tuvo acceso a sus documentos?, preguntó el gerente. Pensé en mi hijo, en mi nuera y en la cuidadora que se quedó conmigo después de la operación de rodilla. Todos ya habían entrado en mi apartamento. Todo el mundo sabía dónde guardaba ciertas cosas, pero aún así no quería acusar a nadie. Quizás mi hijo haya visto mis documentos en algún momento, pero él jamás haría algo así. El gerente no hizo comentarios. El empleado tecleó algo y abrió una carpeta con imágenes. Señora Carmen, algunos retiros se realizaron directamente en la ventanilla. En esos casos, las sucursales registraron las transacciones con sus cámaras de seguridad. Finalmente, Álvaro giró el monitor hacia mí. La imagen estaba un poco borrosa, pero mostraba a una mujer de cabello oscuro, con gafas grandes y un abrigo beige. Sostenía un documento con mi fotografía. En la segunda imagen, la misma mujer estaba firmando un papel. En el tercer intento, recibió un sobre. ¿Conoce usted a esta persona?, preguntó el gerente. Acerqué mi rostro a la pantalla. No reconocí a la mujer, pero reconocí el abrigo. Yo misma le había comprado ese abrigo beige a mi nuera, Lucía, para su cumpleaños el año anterior. Volví a mirar la imagen y sentí una fuerte presión en el pecho. La mujer no se parecía a Lucía. Era mayor y tenía el pelo diferente. Aún así, ese abrigo estaba justo delante de mí. Antes de que pudiera decir nada, el gerente amplió la fotografía del documento utilizado para el retiro. La foto era mía. La firma también. Pero la dirección impresa debajo de mi nombre no era la de mi apartamento. Era la dirección de la casa de mi propio hijo. Salí de la agencia completamente desorientado. El gerente insistió en que presentara una denuncia policial de inmediato, pero apenas podía ordenar mis pensamientos. De camino a casa, sonó mi teléfono. Era Javier. Mi hijo nunca solía llamar en ese momento. «Mamá, ¿todo salió bien en el banco?». La pregunta me hizo bajar el ritmo. «¿Por qué preguntas eso?». «Nada. Acabo de recordar que hoy es tu día de jubilación». Miré al otro lado de la calle, intentando controlar mi voz. No pude retirar el dinero. Hubo un breve silencio. Demasiado corto para ser natural. Debe ser algún tipo de problema del sistema. Se solucionará mañana. No es un problema del sistema. Tardó unos segundos en responder. ¿Y qué pasó?
Pensé en contarlo todo, pero algo me detuvo. Hablamos luego. Colgué antes de que pudiera hacer otra pregunta. Por primera vez en muchos años, sentí la necesidad de ocultarle información a mi propio hijo. Cuando llegué a mi apartamento, cerré la puerta con llave y fui directamente al armario del dormitorio. En el estante superior había una caja azul donde guardaba todo lo que consideraba importante: la escritura de mi apartamento, mi certificado de matrimonio, los documentos del coche que ya había vendido, contratos antiguos y una carpeta transparente con copias de mi documento de identidad, extractos bancarios e informes bancarios. La caja estaba allí, pero no la carpeta transparente. Saqué todo de la caja, rebusqué en los cajones, miré detrás de la ropa, registré todas las habitaciones de la casa. Nada. La carpeta simplemente había desaparecido. Me senté en la cama intentando recordar la última vez que la había visto. Fue entonces cuando recordé una tarde, unos 4 meses antes. Javier había venido a visitarme acompañado de Lucía. Mientras ella preparaba café en la cocina, él me preguntó dónde guardaba mis documentos, porque quería ayudarme a contratar un seguro de hogar. Ese día les mostré exactamente dónde estaba la caja azul. Incluso abrió la carpeta para revisar algunos papeles. En aquel momento, pensé que era un gesto amable. Ahora ese recuerdo parecía completamente diferente. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue mi vecina, Dolores. Carmen, ¿estás en casa? Acabo de llegar. ¿Puedo subir un momento? 5 minutos después, estaba sentada en mi oficina. Su rostro reflejaba preocupación. ¿Ha pasado algo? Solo conté una parte de la historia. Hablé del dinero desaparecido y de las transacciones que no reconocía. Dolores permaneció en silencio hasta que terminé. Entonces hizo una pregunta inesperada. ¿Cuánto tiempo hace que Javier no viene por aquí? Unos 10 días. Respiró hondo. Hay algo que nunca te he contado porque no pensé que fuera importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Hace unas semanas vi a una mujer salir de su apartamento. Francí cada uno. ¿Qué mujer? Morena. Debía tener unos 50 años. No era tu nuera. ¿Estás seguro? Absolutamente. Quizás fue el cuidador. Dolores negó con la cabeza. No, no lo era. Conozco a la cuidadora. Me quedé mirándola fijamente. ¿Cómo entró esta mujer? Javier le abrió la puerta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Has visto a mi hijo aquí? Nosotros. ¿Cuándo? Un miércoles por la tarde. Habías viajado a Zaragoza para visitar a tu hermana, ¿recuerdas? Lo recordé perfectamente. Pasé 4 días fuera de Madrid. Javier se había ofrecido a regar mis plantas y a recoger mi correo. Yo, personalmente, le entregué una copia de la llave. Dolores continuó. Estuvieron allí dentro casi 1 hora. ¿Escuchaste algo? No. Pero cuando se marcharon, la mujer llevaba una carpeta transparente bajo el brazo. Todo mi cuerpo quedó inmóvil. Una carpeta transparente. Exactamente igual que el que había desaparecido. Inmediatamente cogí el teléfono y llamé a Javier. Respondió casi de inmediato. Hola, mamá. ¿Entraste en mi apartamento mientras yo estaba en Zaragoza? Claro. Me pediste que cuidara las plantas. ¿Estaba solo? Respondió demasiado rápido. Sí, sí. ¿Estás seguro? ¿Qué clase de pregunta es esa? Dolores te vio entrar aquí con una mujer. En el otro extremo de la línea, el silencio fue mucho más prolongado que el primero. Debe haberse equivocado. No estás confundido. Mamá, sinceramente, le estás dando importancia a los chismes de los vecinos. ¿Trajiste a alguien a mi casa? Su voz cambió. Se puso más difícil. Ya dije que no. Entonces, ¿por qué desaparecieron mis documentos? Respiró hondo. Debes haber perdido esa carpeta. Nunca he perdido nada. Está nerviosa por lo del banco. Llegará más tarde. Antes de que pudiera responder,
colgó la llamada. Me quedé mirando fijamente mi teléfono. Javier nunca me colgó el teléfono. En ese momento, oí que alguien llamaba a la puerta. Era policía. El banco ya había denunciado oficialmente el presunto fraude. Necesitaba hacerme algunas preguntas y recabar mis declaraciones iniciales. Tras anotarlo todo, hizo una última pregunta. Señora Carmen, además de su hijo, ¿quién más sabía exactamente dónde guardaba sus documentos? Comencé a responder, pero me detuve a mitad de la frase, porque, por primera vez desde que todo esto comenzó, un recuerdo volvió a mí en su totalidad. 2 meses antes, Javier había insistido en cambiar la cerradura de mi apartamento, diciendo que la vieja estaba desgastada. Estuve de acuerdo. Él mismo llamó al cerrajero. Nunca pregunté cuántas copias de las nuevas llaves se habían hecho. En ese momento, me di cuenta de que quizás nunca había sido la única persona con acceso a mi propia casa. A la mañana siguiente, fui a la comisaría de la Policía Nacional, llevando conmigo todo lo que aún tenía guardado en casa. Los agentes hicieron copias de mis documentos, recogieron los extractos bancarios que les proporcioné y anotaron cada detalle de la conversación que tuve con el gerente. Mientras yo respondía a las preguntas, uno de los investigadores, el inspector Miguel Ortega, permanecía casi siempre en silencio. Solo hacía preguntas cuando parecía encontrar algún tipo de contradicción. Señora Carmen, ¿quién suele ayudarle con asuntos bancarios? Nadie. Siempre he resuelto todo por mi cuenta. ¿Tu hijo conoce tus contraseñas? Nunca he contado ninguno. ¿Estás seguro? Lo pensé durante unos segundos. No es el PIN de la tarjeta, pero me ha visto tecleándolo varias veces al pagar mis compras. El inspector lo anotó sin hacer ningún comentario. Luego, abrió una carpeta que estaba sobre la mesa. Ya hemos solicitado al banco el historial completo de transacciones. Hay un detalle que llama la atención. Me empujó una hoja. Todas las operaciones se organizaron por fecha. Miré el primero. 5 meses antes. El segundo. 4 meses y 3 semanas. Luego otro. Y otra más. Fue entonces cuando mis ojos se detuvieron en una fecha específica. Habían pasado exactamente 2 días desde que Javier cambió las cerraduras de mi apartamento. Sentí un nudo en el estómago. El inspector notó mi reacción. ¿Sucedió algo durante ese tiempo? Les hablé de cambiar la cerradura. Le expliqué que Javier había contratado al cerrajero porque, según dijo, estaba preocupado por mi seguridad. El agente de policía cerró el maletín lentamente. ¿Sabes quién guardaba las copias de las llaves? Negué con la cabeza. Nunca pregunté. Tomó nota. Localicemos a ese profesional. Al salir de la comisaría, intenté convencerme de que todo podía ser una coincidencia. Quizás Javier realmente solo estaba tratando de ayudarme. Quizás alguien más se aprovechó de la situación. Pero cuanto más lo repetía en mi cabeza, menos me lo creía. A primera hora de la tarde, decidí hacer algo que jamás imaginé que tendría que hacer. Pasé por delante del edificio donde vivía mi hijo. No tenía intención de entrar. Solo quería verlo. Su coche estaba aparcado en el garaje. Esperé unos minutos dentro de mi coche. Entonces vi a Lucía salir del edificio. Llevaba 2 bolsas de una tienda de muebles bastante cara. Se subió a un coche nuevo, mucho más nuevo que el vehículo antiguo que tenían apenas unos meses antes. La observé mientras se marchaba. Javier siempre se quejaba del dinero. Dijo que las cuotas de la hipoteca eran demasiado altas. El trabajo fue difícil, que necesitaba ahorrar dinero. Aún así, de repente cambiaron de coche, compraron muebles nuevos y empezaron a viajar los fines de semana. En aquel momento, pensé que había recibido un ascenso. Ahora todo parecía diferente. Esa noche, el inspector Miguel volvió a llamar. Señora Carmen, encontramos información sobre el número de teléfono utilizado para autorizar las transferencias.
Sujeté el dispositivo con fuerza. ¿Era de mi hijo? No. Por un momento, suspiré aliviado. Pero el alivio duró poco. El número fue activado utilizando una identidad falsa. ¿Entonces no sabemos quién hizo esto? Sabemos una cosa. ¿Qué? El teléfono fue comprado en una tienda de electrónica aquí en Madrid. Así que, ¿lo qué? La compra se pagó en efectivo, pero la tienda tiene cámaras de seguridad. Al día siguiente, volví a la comisaría. El inspector me enseñó algunas fotografías extraídas de las grabaciones. Las imágenes no eran de buena calidad. Era un hombre que llevaba gorra y mascarilla. Imposible de reconocer. Pero había otra persona a su lado. Una mujer. Ella no llevaba mascarilla. Mi corazón se aceleró. No era la mujer del banco. Era Lucía, mi nuera. Miré al inspector, incapaz de hablar. Todavía no podemos afirmar con certeza que ella participó en el fraude, explicó. Puede que simplemente estuviera acompañando a alguien. Seguí mirando la fotografía. Lucía sonrió mientras sostenía una pequeña caja en sus manos. Era el embalaje de un teléfono móvil. Sus piernas comenzaron a perder fuerza. Me pasé la mano por la cara, intentando ordenar mis pensamientos. Ella. Ella nunca lo mencionó. ¿Les preguntaste si habían cambiado de número de teléfono recientemente? Negué con la cabeza. Nunca pregunté. Nunca pensé que fuera necesario. Miguel recogió las fotografías. ¿Hay más información? Levanté la vista. El dispositivo se activó menos de una hora después de su compra. ¿Y dónde? Abrió un mapa. Había un punto marcado en rojo. Reconocí la dirección inmediatamente. Era el barrio donde vivía mi hijo. Pero no era su edificio. Era otro edificio, a 2 calles de distancia. ¿Qué hay ahí? Pregunté. Todavía estamos revisando. A la mañana siguiente, los investigadores se dirigieron al lugar. Por la tarde, Miguel me volvió a llamar. Su voz sonaba diferente, más grave que en otras ocasiones. Señora Carmen, encontramos el apartamento. Mi corazón se aceleró. ¿De quién es? Hizo una pausa. No está registrado a nombre de su hijo. ¿Entonces de quién? Está registrada a nombre de una mujer llamada Elena Vargas. Ese nombre no significaba absolutamente nada para mí. No conozco a ninguna Elena. El inspector respiró hondo antes de terminar la frase. Puede que no la conozcas, pero encontramos docenas de fotografías de ella con su hijo, tomadas en los últimos 3 años. Mi mundo pareció detenerse. 3 años. Javier era casado con Lucía, había 15. ¿Quién era Elena? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, Miguel dijo algo que me dejó sin aliento. Señora Carmen, todo indica que su hijo no solo estaba escondiendo el dinero, escondía toda una doble vida. Pasé toda la noche sin dormir. No podía aceptar que mi hijo pudiera estar llevando una vida de la que yo no sabía absolutamente nada. A la mañana siguiente, el inspector Miguel me pidió que volviera a la comisaría. En cuanto entré en la habitación, me di cuenta de que había más documentos sobre la mesa que la última vez. No perdió el tiempo. Señora Carmen, necesitamos mostrarle cierta información, pero quiero que esté preparada. Asentí en silencio. Abrió una carpeta que contenía fotografías. Las primeras fotos mostraban a Javier entrando y saliendo del edificio donde vivía Elena Vargas. Posteriormente, aparecieron imágenes de ambos en restaurantes, supermercados e incluso paseando por un parque. Ninguna de ellas parecía haber sido tomada en secreto. Caminaban como una pareja. Siéntete como en casa, sin temor a ser visto. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Pregunté casi en un susurro. Al menos 3 años. 3 años. Durante todo este tiempo, Javier siguió almorzando conmigo los domingos, celebrando los cumpleaños familiares y fingiendo que su vida era exactamente igual que siempre.
Miguel continuó. Descubrimos que Elena estaba alquilando ese apartamento, pero casi todos los gastos se pagaban desde otra cuenta. ¿La cuenta de mi hijo? No, nuestras miradas se encontraron. Parte de los pagos procedían de una cuenta abierta recientemente. ¿En nombre de quién? De una empresa. Franci cada uno. Javier nunca tuvo una empresa. El inspector colocó otro documento sobre la mesa. Se trataba de los estatutos de una pequeña empresa de consultoría. El administrador oficial era un hombre llamado Ricardo Molina. Nunca antes había oído ese nombre, pero en la última página había un poder notarial, firmado por Javier. No figuraba como el propietario. Al parecer, él era el responsable de manejar todo el dinero. Eso significa que estaba ocultando bienes, explicó Miguel. Cuanto más descubría, más me daba cuenta de lo poco que sabía sobre mi propio hijo. Al salir de la comisaría, tomé una decisión. Iba a hablar con Lucía. Sin previo aviso, Javier me saludó con expresión de sorpresa. Carmen. ¿Pasó algo? Miré dentro del apartamento. Todo parecía diferente. La habitación tenía muebles nuevos. Un enorme televisor ocupaba toda la pared. Había objetos decorativos que yo sabía que eran caros. Cosas que jamás podrían permitirse con el sueldo que decían recibir. ¿Podemos hablar? Dudó un instante, pero finalmente se dio el paso. Nos sentamos en la cocina. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló, hasta que puse una copia de los extractos bancarios sobre la mesa. ¿Sabías que alguien me robó casi todo mi dinero? Lucía bajó la mirada. Javier dijo algo. ¿Sobre qué hizo ese comentario? Que estaban investigando un posible golpe de Estado. Observé su reacción. Ella evitó mirarme directamente. Lucía. ¿Quién es Elena Vargas? Era como si el tiempo se hubiera detenido. Lentamente levantó la cabeza. Su rostro había perdido todo el color. ¿Quién le dijo ese nombre, señora? Así que ya sabes quién es ella. Cerró los ojos durante unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era completamente diferente. Me enteré hace casi un año. Sentí una opresión en el pecho. ¿Sabías que Javier tenía otra mujer? Hizo un pequeño gesto afirmativo. ¿Y nunca me lo dijiste? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sentí vergüenza. ¿Lástima? Dijo que iba a terminarlo, que solo era una fase, que primero necesitaba organizar algunas cosas. Respiré hondo para no perder el control. ¿Y te lo creíste? Lucía no respondió. Tras unos segundos, se levantó y se dirigió a un armario. Regresó con una pequeña caja. Lo colocó delante de mí. Dentro había recibos, facturas, recibos de transferencia y fotografías. Muchas fotografías. En una de ellas, Javier aparecía abrazando a una niña de aproximadamente 5 años. La niña sonrió mientras sostenía un globo de cumpleaños. Le di la vuelta a la foto. En el reverso estaba escrito a mano: «Feliz cumpleaños, mi princesa. De tu papá». Se me cortó la respiración. ¿Quién es este niño? Lucía rompió a llorar. Es la hija de Elena. Volví a mirar la fotografía. La niña tenía los mismos ojos que mi hijo, la misma sonrisa, los mismos hoyuelos. No era necesario realizar ningún examen. Lo sabía. Ella era mi nieta. Una nieta cuya existencia me fue ocultada durante años. Antes de que pudiera formular otra pregunta, Lucía dijo algo que me dejó completamente sin palabras. Carmen, tu dinero de jubilación no se usó únicamente para mantener a Elena. Negué con la cabeza, tratando de comprender. Abrió otro sobre. Dentro había varias facturas escolares, gastos médicos, cuotas de matrícula y recibos de alquiler. Todos los pagos se realizaron con importes muy similares a los que desaparecieron de mi cuenta. Javier dijo que necesitaba mantener a ambas familias.
Sentía una mezcla de tristeza e ira en el corazón. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. Si lo sabías todo, ¿por qué nunca lo denunciaste? Lucía se secó las lágrimas. Tardó unos segundos en responder. Cuando finalmente habló, su voz casi desapareció. Porque me amenazó. ¿Cómo te amenazó? Respiró hondo. Dijo que si abría la boca, la policía creería que yo era quien le había robado el dinero. En ese momento sonó mi teléfono. Era el inspector Miguel. Respondí de inmediato. Señora Carmen, acabamos de recibir los resultados del análisis pericial de uno de los documentos utilizados para abrir los préstamos. Mi corazón volvió a acelerarse. ¿Encontraron algo? Sí. ¿Qué? La firma es, en efecto, muy similar a la tuya. Hizo una pausa. Pero había una huella dactilar perfecta en el contrato. ¿De quién? El inspector respondió sin dudarlo. De tu hijo, Javier. Durante unos segundos me quedé mirando el teléfono, incapaz de pronunciar una sola palabra. La voz del inspector Miguel seguía oyéndose desde el otro extremo de la línea. Señora Carmen, necesitamos que venga hoy a la comisaría. Lo apagué lentamente. Lucía se dio cuenta de que algo había cambiado. ¿Qué pasó? La miré directamente a los ojos. Encontraron la huella dactilar de Javier. Se llevó ambas manos a la cara y rompió a llorar. Esta vez no pareció un grito de sorpresa. Sonaban como las lágrimas de alguien que había estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Llegué a la comisaría poco antes de las 5 de la tarde. Miguel ya me estaba esperando. Sobre la mesa había varios documentos, fotografías y un ordenador portátil abierto. En cuanto me senté, fue directo al grano. La investigación ha avanzado significativamente en las últimas 24 horas. Abrió un archivo. Era una cronología. Cada transacción en mi cuenta parecía estar vinculada a un evento. Cambiar la cerradura. La compra del teléfono. Visitas a mi apartamento. Los préstamos. Retiros de efectivo. Todo estaba conectado. Nada parecía improvisado. El inspector señaló una de las fechas. Fue aquí donde comprendimos cómo funcionaba la estafa. En la pantalla se mostraba la grabación de una cámara de seguridad de la agencia donde se había solicitado uno de los préstamos. La mujer que utilizó mis documentos estaba de nuevo de pie frente a la cajera. Pero esta vez no estaba sola. Al otro lado de la calle, casi oculto tras una parada de autobús, un hombre observaba toda la actividad. La imagen ha sido ampliada. Incluso con gorra y gafas de sol, era imposible no reconocerlo. Era Javier. Mi propio hijo lo observaba todo desde lejos. Sentí un peso enorme sobre mi pecho. Aún así, una parte de mí insistía en buscar alguna explicación. Quizás estaba allí por casualidad. Tal vez. Miguel interrumpió mis pensamientos. Hay más pruebas. Colocó una pequeña grabadora sobre la mesa. Logramos recuperar una conversación borrada del teléfono de Elena. La grabación ha comenzado. Al principio, solo oí ruidos. Luego, la voz de Elena. ¿Todavía no sospecha nada? La respuesta llegó poco después. A voz de Javier. Calma. Segura. Como si estuviera hablando de algo completamente normal. No. Mi madre confía en mí más que en nadie. Me dolía el corazón. La grabación continuó. ¿Y el dinero? Todo se abonó en la cuenta. Haré otra transferencia mañana. ¿Y si ella se da cuenta? Se oyó una pequeña risa. Entonces Javier respondió con una frase que jamás olvidaré. Cuando se dé cuenta de lo que está pasando, pensará que solo fue una broma. Jamás sospechará que fui yo. Cerré los ojos. Era imposible seguir dudando. Cada palabra destruía un recuerdo feliz que tenía de él. El niño que crié. El adolescente que estudiaba hasta tarde. El hombre que me abrazaba en mis cumpleaños.
todo parecía haber desaparecido. Miguel apagó la grabadora. La habitación permaneció en silencio durante unos segundos. «Hay un detalle importante», dijo. Levanté la vista. Javier no actuó solo. ¿Elena? También. ¿Y quién más? Abrió otra carpeta. En el interior se encontraron varios mensajes recuperados de los teléfonos móviles incautados. En uno de ellos, Javier escribió: «Necesitamos obtener el resto antes de que cambie su testamento». Mi corazón se aceleró. ¿Testamento? Nunca le conté a nadie que había hecho uno, ni siquiera para Javier. Miguel notó mi sorpresa. ¿Tiene usted un testamento registrado? Sí. ¿Quién sabía esto? Lo pensé durante unos instantes. Solo había una persona. Mi abogado. Se lo conté al inspector. Anotó el nombre inmediatamente. Unas horas más tarde, la policía descubrió que el bufete del abogado nunca había filtrado ninguna información. Entonces, surgió otra hipótesis. Alguien entró en mi apartamento y fotografió todos mis documentos personales, incluido el testamento. Fue en ese momento cuando recordé una escena que, hasta entonces, me había parecido insignificante. Meses antes, cuando Javier cambió las cerraduras, me pidió usar mi habitación durante unos minutos. Dijo que necesitaba medir una ventana porque quería comprarme una cortina nueva. La estancia dentro fue de casi 20 minutos. En aquel momento me pareció extraño. Ahora todo tenía sentido. No estaba midiendo ninguna ventana. Estaba buscando documentos. Esa misma tarde, Miguel recibió una llamada. Respondió delante de mí. Mientras escuchaba, su expresión cambió. Cuando colgó el teléfono, se puso de pie inmediatamente. «Encontramos Javier». Mi corazón se aceleró. «¿Dónde?» Intentando subir a un tren con destino a Barcelona. Me levanté de la silla. ¿Fue arrestado? El inspector respiró hondo. Aún no. ¿Cómo esto? Para cuando los agentes llegaron al andén, él ya había desaparecido. Miré a Miguel con incredulidad. Luego añadió, pero dejó una mochila atrás. ¿Qué había dentro? El inspector me miró fijamente durante unos segundos. Dinero, dineral, y un sobre con tu nombre escrito a mano. Hasta ese momento, creí que ese sobre podría contener una disculpa. Estaba completamente equivocado. Cuando el inspector puso el sobre la mesa, me temblaban las manos. Mi nombre estaba escrito en la parte delantera con la letra de Javier. Reconocería esa letra en cualquier parte. Durante años, recibí tarjetas de cumpleaños escritas por él. Entradas para el Día de la Madre. Notas dejadas en el refrigerador. Ahora, esa misma letra parecía pertenecer a un desconocido. ¿Prefieres abrirlo tú mismo?, preguntó Miguel. Negué con la cabeza. Respiré hondo y rompí el sello. Dentro solo había una hoja de papel doblada. Empecé a leer. Mamá, para cuando leas esta carta, probablemente ya lo habrán descubierto todo. Permanecí en silencio. Sé que nunca me perdonarás, pero las cosas se me fueron de las manos. Al principio, solo necesitaba dinero para pagar algunas deudas. Pensé que lo pagaría todo antes de que te dieras cuenta. Cerré los ojos por un momento. Era la primera vez que admitía algo, pero la carta continuaba. Entonces apareció Elena. Entonces nació la niña. Después llegaron los préstamos. Cada mentira requería una aún mayor. Mi respiración se hizo pesada. Hasta ese momento parecía un intento de justificar lo que había hecho. Luego llegué al último párrafo. Y fue entonces cuando comprendí que el dinero nunca había sido el verdadero objetivo. Si consiguiera que un médico certificara que ya no eres capaz de valerte por ti mismo, me nombrarían tu tutor legal. Así podría vender el apartamento, gestionar tu jubilación y resolver todos mis problemas a la vez. Las letras comenzaron a desdibujarse. No porque no pudiera ver,
Pero eso era porque tenía los ojos llenos de lágrimas. Durante meses, mi hijo había estado planeando no solo robarme el dinero de mi jubilación, planeaba arrebatarme el derecho a decidir sobre mi propia vida. Quería transformarme, ante los ojos de la ley, en alguien incapaz. Miguel tuvo la amabilidad de tomar la carta de mis manos. Esta confesión cambia por completo el proceso. Lo miré. ¿Entonces se acabó? Respondió con sinceridad. La investigación, no. Pero ahora sabemos exactamente lo que pretendía. 2 días después, localizaron a Javier. Se escondía en un pequeño hotel en las afueras de Zaragoza. No se resistió al arresto. Cuando supo que iba a hacer una declaración oficial, me pidió hablar conmigo. Todos esperaban que me negara, pero acepté. Necesitaba mirar a los ojos del hombre que había creado. Me llevaron a una habitación sencilla en la comisaría. Javier ya estaba sentado. Parecía mayor, mucho mayor que sus 42 años. En cuanto me vio, bajó la cabeza. Durante unos segundos, ninguno de nosotros habló. Fue él quien rompió el silencio. «Mamá, me equivoqué. Esperé. Pensé que iba a pedir perdón. En cambio, preguntó, ¿puede retirar la queja?» En ese momento comprendí que seguía pensando en sí mismo. Ni una palabra sobre el sufrimiento que causó, ni una sola pregunta sobre cómo estaba, ni siquiera una disculpa sincera. Solo miedo a las consecuencias. Me levanté de la silla. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando descubrí que mi cuenta estaba vacía? Permaneció en silencio. Pensé que algún desconocido había arrasado con los ahorros de toda mi vida. Respiré hondo. Jamás imaginé que el verdadero ladrón estuviera sentado a mi mesa todos los domingos. Por primera vez, Javier rompió a llorar. Pero ya era demasiado tarde. Salí de esa habitación sin mirar atrás. Meses después, el tribunal condenó a Javier por delitos relacionados con fraude, falsificación de documentos y el plan financiero que había ideado con otras personas. Se recuperó parte del dinero. Otra parte nunca reapareció. Jamás volvería a tener todos los ahorros que acumulé junto a mi marido. Pero hubo una cosa que recuperé. Mi libertad. Volví a cambiar la cerradura del apartamento. Esta vez, yo era el único que tenía las llaves. También cambié mi testamento. No por venganza, pero porque comprendí que la herencia no es una recompensa por compartir la misma sangre. Es un acto de confianza. Y la confianza, cuando se destruye de esa manera, es muy difícil de reconstruir. Tiempo después, recibí una carta inesperada. No era de Javier. Era de Elena. Dijo que había decidido cooperar con la justicia y que asumía la responsabilidad por su participación en el fraude. Al final de la carta había una fotografía. La misma chica que había visto meses antes. Mi nieta. Ella no tenía la culpa de nada. Le pedí a mi abogado que comprobara si sería posible mantener el contacto con ella en el futuro, una vez que todo estuviera resuelto y de la forma que lo permitiera la ley. Porque los errores de los adultos no deben condenar a un niño. Hoy, cuando voy al banco a cobrar mi pensión, sigo sintiendo una opresión en el pecho al entregar la tarjeta. Pero aprendí una lección que jamás imaginé que tendría que aprender. A veces, el golpe más cruel no viene de un desconocido que espera una oportunidad. Proviene de esa persona, para quien siempre has dejado la puerta de entrada abierta. Y fue precisamente en ese mostrador, mientras un empleado permanecía de pie en silencio, mirando fijamente la pantalla del ordenador, donde descubrí que la mayor pérdida de mi vida nunca fue el dinero que perdí. Fue descubrir que la persona en la que más confiaba había fallecido hacía mucho tiempo.